Bienvenidos todos. Tenemos algunos visitantes y gracias a Dios por ellos que escuchan o que están con nosotros para oír la palabra de Dios, oír el Evangelio, oír el plan de Dios para salvarse. Está aquí con nosotros aquí una persona que viene pues de aquí cerquitas de Venezuela, me parece. El señor Castillo, bienvenido, un joven. Y no sé el nombre, pero que está con Brenda, bienvenido. Bienvenidos todos, gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da para ser alimentados y con la palabra. Y como dijo nuestro hermano en la oración, cuando la presidió la oración, el hermano Wally, que estemos listos para luchar, ¿verdad?, contra el enemigo que está buscando siempre hacernos caer. Nuestra lección de esta mañana, como título para estar apercibidos de lo que vamos a escuchar, ¿verdad?, es permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe. Es una exhortación que constantemente en la Biblia se nos menciona. Hay que permanecer constantes en lo que hemos creído. Y miramos que en la provisión de Dios para nosotros, que Dios ha cumplido en Cristo todo para el hombre pecador, para que pueda regresar al seno de Dios, para que así como estábamos nosotros viviendo en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, de los pensamientos y de la carne y de las cosas del mundo, y no teníamos en cuenta las cosas de Dios. Pero hemos escuchado en muchas ocasiones lo que el apóstol Juan escribió acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que si alguien se apoya en este versículo, todos necesitamos ver qué es el alcance de ese amor de Dios en Jesucristo. ¿Qué significa creer? No nada más es algo que tiene que ver con nuestro razonamiento, sino tiene que ver también con nuestra conducta en cuanto a la obediencia. Entonces miramos que Juan enfatiza la obra perfecta del amor de Dios para la humanidad, es decir, para todo el mundo. Y el escritor a los hebreos, hablando de esa obra perfecta, nos habla de un sacerdote, de un sumo sacerdote. La escritura nos dice que todo sumo sacerdote está constituido para favor del hombre, para que ofrezca ofrendas y sacrificios. Dice el versículo 1 del capítulo 5, estaba en Juan, pero es en Hebreos. Dice el versículo 1 del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote está constituido, es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en todo lo que a Dios se refiere. ¿Y qué es en lo que a Dios se refiere? Interceder Cristo por nosotros. Interceder por nosotros. El sumo sacerdote o el sumo sacerdocio arónico era una sombra del real y verdadero sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Todos conocemos algo de
lo que hacían los sacerdotes que habían sido constituidos allá cuando salieron de Egipto, allí en el monte Sinaí, cuando Dios les da el cargo a los hombres, en este caso a la familia de Aarón, ¿verdad? Y esto era con el fin de que este sumo sacerdote intercediera, ofreciera sacrificios, ofreciera ofrendas para calmar, para aplacar la ira de Dios, porque todos faltaban delante de Dios. Y esto lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Allá en su primera carta, que todos pecamos y estamos alejados de Él. El Pablo también lo dice, ¿verdad?, en la carta a los Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero todos pecamos. Pero como personas que hemos aceptado el Evangelio y hemos obedecido la palabra de Dios, el Señor nos ha añadido a su cuerpo, que es la iglesia. Y en ese cuerpo, en ese reino, el sumo sacerdote nuestro, que es Cristo, intercede por nosotros. En el sacerdocio arónico, que era una sombra del verdadero sacerdocio, era un hombre que caminaba dentro del lugar o dentro del santuario, ya sea en este caso el tabernáculo primeramente y después el templo, y cruzaba la cortina para llegar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero esto lo hacía una vez en el año, y de esta manera intercedía por el pueblo de Israel, por todos ellos. Ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1 en delante, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, ¿verdad?, nunca puede por los mismos sacrificios quitar los pecados del mundo, del hombre, ¿verdad? Esos sacrificios que se ofrecían cada año, esos sacrificios lo único que hacían era recordar los pecados que se habían cometido el pueblo durante un año. Pero aparte de eso, ¿verdad?, los sacerdotes estaban día tras día ofreciendo sacrificios. Sabemos que por la mañana, al salir el sol, se inmolaba un cordero y se ponía ahí en el altar del holocausto, y luego al caer el sol, es decir, por las 6 de la tarde, por decir de una hora, se inmolaba otro cordero, y así era continuamente. El siguiente día salía el sol y empezaba el día y se inmolaba un cordero, terminaba el día y se inmolaba otro cordero. Y allá en el libro de Levíticos capítulo 6 y versículos del 9 al 13, me parece que está diciendo: el altar nunca se apagará, el altar nunca se apagará, siempre estará allí la llama. Y cuando nosotros miramos estos sacrificios, siempre habrá sacrificios en el altar. Quizás nos preguntemos: ¿qué quiere decir todo esto, verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 15, ¿verdad?, nos dice en el versículo 1: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y de las Escrituras tengamos esa paciencia, tengamos esa consolación de lo que nos dice. Pero ¿qué quiere decirnos el libro de Levítico con los sacrificios? Dios siempre debe estar en nuestro corazón. El apóstol Juan lo dice de otra manera, dice que el que está en Cristo no peca. Primera de Juan capítulo 3, ¿verdad? Y versículo 8.
El que está en Cristo no peca. Entonces, ¿qué necesitamos para no pecar? Que estemos en Cristo. Que haya siempre un sacrificio. Es lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto y después ya en la tierra prometida. Siempre había un sacrificio para Dios, recordando que Dios había sido misericordioso con Israel y le había sacado de la esclavitud, del pecado y, bueno, en ese caso, perdón, de la esclavitud de Faraón, y lo había llevado a una tierra libre. Pero esta es una sombra, es lo que leímos aquí en el versículo 10, en el versículo 1 de Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Ya cuando viniese Cristo, cuando estuviese ya Cristo sobre la tierra en su ministerio y para enseñar, atraer a la gente, atraer los discípulos, de los cuales se escogería 12 para que fuesen sus apóstoles, y para que con esos 12 se iniciase la gran obra de la evangelización del mundo. Por eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15 y 16, el Señor Jesucristo dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18, 19 y 20, el Señor les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se inició la iglesia allí en Pentecostés, en Jerusalén, en el año 33, un domingo, como a las 9 de la mañana, se estaban predicando los apóstoles y vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron a la multitud que estaba reunida. Y cuando terminó, Lucas menciona, cuando terminó Pedro la predicación, en Hechos 2:36, en el versículo 37, dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Luego en el versículo 47 menciona el escritor de Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, esto es por qué Hebreos nos está hablando de todos estos sacrificios, ¿verdad? Pero todo eso era sombra de los bienes venideros, leímos ahí en el versículo 1. Y al conocer Dios, todo está en el conocimiento de Dios, la actitud, la conducta, lo que haría el hombre, ¿verdad? Entonces, desde la eternidad preparó a aquel hijo suyo que vendría a hacer o pagar la deuda del hombre, la deuda de pecado. En el versículo 8 dice, de Hebreos 10, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice: las cuales cosas se ofrecen según la ley, porque así se estipulaba en la ley. Mencioné ahorita el sacrificio de un cordero por la mañana y otro por la tarde durante 6 días, y el séptimo día se sacrificaban 2 por la mañana y 2 por la tarde, todos los días. Y aparte todos los sacrificios que el pueblo llevaba, y aparte las lunas nuevas y el principio de los años y
y muchas cosas que tenían dentro de la ley en los cuales se ofrecían sacrificios. Y dice el escritor a los Hebreos, que no te agradaron esos sacrificios, ¿verdad? Por eso en el versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para hacer esto último. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, el sacrificio de Jesucristo iba a quitar todos esos sacrificios de animales. No le agradaron a Dios. Y esto lo miramos allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el profeta, uno de los profetas dice, hastiado estoy aunque corran ríos de sangre, de todo eso estoy hastiado, ¿verdad? Va a decir. El versículo 11 de Hebreos 10, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eran inútiles en ese sentido, pero están puestos allí para nuestra enseñanza. ¿Para qué es nuestra enseñanza? Porque nosotros no debemos de apagar el fuego en el altar nuestro que está en nuestro corazón, ¿verdad? Debemos de servir a Dios. Debemos de estar en Cristo para no apartarnos, para no caer, pero caemos en pecado, pecamos. El Dios en su infinita misericordia, en su sabiduría infinita también, conoce el hombre y nos da la oportunidad, cuando caemos en pecado, de ir en oración a Él y pedirle perdón. Pero necesitamos estar en Cristo siempre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, 2 y 3, está diciendo ahí Juan, ¿verdad? Que escribe esas cosas para que no pequéis. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, escribe Juan. Y no solamente de nuestros pecados, sino de aquellos que están lejos. No solamente en distancia, sino también en tiempo. Es decir, nos alcanza a nosotros. Nosotros caemos en pecado. La diferencia, la hemos mencionado en varias ocasiones, con el mundo, ¿verdad? El mundo está en pecado. El cristiano está en pecado. ¿Cuál es la diferencia entonces, diría alguno, ¿verdad? La diferencia es que el cristiano cae en pecado, ¿verdad? Porque Satanás está buscando, anda como león rugiente a ver a quién devora. Pero el mundo vive en pecado. Vivir es diferente de caer en pecado. Nosotros caemos en pecado y pedimos perdón a Dios por nuestros errores que cometemos, que podamos corregir nuestra vida, nuestra conducta, nuestra actitud hacia los que nos rodean, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los hermanos, la iglesia, en la iglesia los hermanos, el mundo al cual queremos llevar el evangelio para que participen de la misma esperanza que tenemos nosotros. Dice el versículo 12, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Todavía no lo leemos, pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios como Rey. Si nos fijamos en la diferencia del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Cristo, miramos la superioridad del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio arónico iba caminando en el piso del tabernáculo o del templo y traspasaba las cortinas y se quedaba allí aspergiendo la sangre hacia las esquinas del propiciatorio. Y el Señor traspasó los cielos y se sentó
a la diestra de la majestad. ¿Qué es la diferencia? A Aarón, por decir el sumo sacerdote Aarón, está parado, pero Cristo está sentado como rey, con el mismo poder que Dios. Y en eso se manifestó el gran amor de Dios para con el hombre, ¿verdad? Hebreo está diciendo, pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez un solo sacrificio, ¿verdad? Y ese solo sacrificio estaba contemplado desde la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1, ¿verdad? Y versículo 19 y 20, ¿verdad? Donde está hablando de cómo fue preparado, sabiendo, Pedro está diciendo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con metales preciosos, ¿verdad? O corruptibles, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Por eso ahí en el versículo 8, en el versículo 6, holocaustos y expiaciones de Hebreos 10, por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que el hombre se salve. Él quiere que el hombre se salve. Y está allá en la eternidad, en el designio de Dios. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo vino a este mundo. Y vino para ofrecer el verdadero y real sacrificio para que el hombre pudiese alcanzar la presencia de Dios. El sacerdote arónico o terrestre o terrenal, ¿verdad? Ofrecía sangre ajena de un animal y luego la aspergía, ¿verdad? Sangre de un animal. Pero Cristo ofreció su propia sangre. Y él, como sumo sacerdote, traspasa los cielos, llega delante de la presencia de Dios y se la ofrece a Dios y se sienta a la diestra de Dios. Es inconmensurable la comparación, ¿verdad? Y por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre, donde él fue flagelado, donde fue escarnecido, escupido, golpeado, clavado en una cruz, ¿verdad? Dios quedó satisfecho y dio la esperanza para que el hombre pueda venir a Dios. Lo va a decir más adelante, ¿verdad? Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Aquellos que obedecen la palabra de Dios, pero que obedecen lo que dice la palabra de Dios. No nada más estar de acuerdo, oh sí. Es como en la vida terrenal, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes, le decíamos a papá, sí, no, sí. Pero cuando él se iba, era no, ¿verdad? Nos olvidábamos y cuando ya iba a regresar, como que estábamos haciendo lo que él había dicho. Pero aquí no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que el hombre se arrepienta. Pero hay una parábola que el Señor Jesucristo le dice al pueblo, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno, ve a trabajar a mi viña. Y aquel hijo le dijo, no quiero. Pero dice más adelante, pero después arrepentido fue. Y al otro hijo, al segundo hijo, le dice, ve a trabajar a mi viña. Y el segundo hijo le dijo, sí, papá, voy a trabajar en tu viña. Pero no fue.
Y así actuamos nosotros, ¿verdad? Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces tenemos la palabra. Es la ley, es la ley de Dios, es la palabra de Dios, es la que nos podemos acercar. Dios nos habla por medio de su Biblia. ¿Qué es lo que nos dice? Vayamos a la Biblia. Versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo hizo el sacrificio perfecto. Hizo el real, no la sombra de los sacrificios que hacían los sacerdotes levíticos. Cristo hizo el verdadero sacrificio. Dice el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santo, ¿verdad? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y luego la exhortación, acerquémonos con corazón sincero. Bueno, antes dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, dice la Escritura. Después nos da otra exhortación, ¿verdad? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí no está diciendo que nos juntemos para sacar los errores de los hermanos, ¿verdad? No, es para estimularnos al amor, a las buenas obras, para que veamos las buenas cosas que hacen nuestros hermanos, porque oras por mí, porque oran por los enfermos, porque oramos por los enfermos, porque si hay una necesidad material y está en mi alcance, está a mi disposición y sé de ella, hacerlo. No dejar que los otros, o no de, no, él no colaboró, no, estimularnos. Estimular significa apoyarnos y hablar bien de cada uno y decir, hermano, sí, adelante con el cristianismo. Aquí va a decir en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día en que el Señor va a venir? ¿O el primer día de la semana? ¿O simplemente el día en que yo voy a dejar de peregrinar en esta tierra? Pero yo tengo que estar listo, tú tienes que estar listo para cuando venga el Señor. Si morimos antes, como quiera vamos a ser juzgados. Cuando Pablo les predicó a los atenienses allá en Hechos capítulo 17, les da un tremendo sermón. Dicen los que conocen de todo esto, ¿verdad?, que es un sermón que reducido, pero que comprende toda la actitud de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios.
Le llaman, es una joya teológica. Cuando les empieza hablando primero a los atenienses, ¿verdad? Ustedes son muy religiosos y hoy en día encontramos mucha gente religiosa, ¿verdad? Pero al igual que aquellos atenienses, Pablo les dice a los atenienses, Hechos 17, versículos 16 en adelante: pasando por vuestros santuarios, vi un altar dedicado al Dios no conocido. Dice, a ese Dios que adoran sin conocerle, es el que yo les predico. Y les habla de que Dios no necesita de cosas terrenales, no necesita de templos hechos de mano, no necesita de las ofrendas. Él es el creador de todas las cosas. Sin embargo, esto es, aunque no necesite de lo que nosotros traigamos, es nuestra responsabilidad para que el evangelio se siga predicando. Es parte de la adoración, la ofrenda. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, ¿verdad? Allí manda que así como ordenó en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado, según tenga en su mente, en su corazón. Pero si no lo haces, ten cuidado con ello, ¿verdad? Porque Dios nos bendice, ¿verdad? Dios nos bendice. Y cuando el Señor, Pablo está hablándole a los atenienses, les habla de la resurrección. Y cuando les habló de la resurrección a esos hombres religiosos y mujeres religiosas, lo juzgaron loco a Pablo. Y otros dijeron, ya te oiremos en otra ocasión. Pero algunos sí recibieron el evangelio. Una mujer llamada Dámaris y otros y otras, ¿verdad? La iglesia se estableció allí en Atenas. Pero Pablo da una razón, ¿verdad? En el versículo 30 de Hechos 17, ¿verdad? Dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, porque hay un propósito. Por cuanto Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón que levantó de los muertos. Y Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, ¿verdad? Nos dice, porque es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo y recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Sea bueno es venir benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Malo, apartados de mí, obradores de maldad, al fuego eterno. Y nosotros queremos ir a la diestra de Dios. Venid. Pero tenemos que hacer la voluntad, ¿verdad? Cristo fue y se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote y allí está intercediendo por nosotros. Por eso cuando nosotros pecamos, caemos en pecado, pedimos perdón al sumo sacerdote, ¿verdad? Y vamos a través del velo, esto es de su carne, y llegamos a la presencia de Dios en la oración y pedimos perdón en el nombre de aquel que está sentado a su diestra, en el nombre de Jesucristo. Ese es el amor de Dios manifestado. Por eso la exhortación, el título, si podemos llamarle así, de esta exposición de la palabra, permaneced firmes en la fe. Tenemos que saber todo lo que hizo Dios por nosotros. Entonces,
El versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por tardanza, sino más, ¿verdad? Sino exhortándonos, ¿verdad? Cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Y otra vez, ¿cuál día? ¿El día que nos reunimos como iglesia? ¿O el día cuando vendrá el Señor por su iglesia? ¿O el día que cuando nosotros terminemos nuestro peregrinar en este mundo? Pero que decir como Pablo, ¿verdad? Pablo ya en su segunda ocasión de la prisión allá en Roma, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. He guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual dará el Dios juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Y estamos aquí porque amamos su venida. Hay personas que aún no han aceptado a Jesucristo. Aceptado en el sentido de que no le han obedecido en su totalidad. Y aquellos que hemos obedecido, tenemos la exhortación que Jesucristo da en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7 y versículo 21, cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién, Señor? ¿Quién es el que va a entrar? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Es lo que dice allí el Señor. Solamente necesitamos hacer la voluntad de Él. Algunos o muchos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero el Señor les va a decir allí en el versículo 22, 23 de Mateo 7, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, y yo les diré, no os conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Necesitamos estar o permanecer firmes en la fe. No nos cuesta ser fieles. No es estorbo para la vida de cada día en el mundo en que vivimos. Porque no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Los que pertenecen al mundo hacen la voluntad de la carne, la voluntad el deseo de los ojos y la voluntad de la carne. Por eso los que oyeron el Evangelio, Pablo les dice a los Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, y versículo 1 y 2, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, de este mundo, y vivías en los deseos de la carne y en los deseos de la mente, y hacías solamente las cosas del mundo. No améis al mundo, no amemos al mundo. Bueno, si queremos, si podemos tener algo que todo el mundo quiere, pues podemos tenerlo, pero que no sea eso la prioridad. Si tenemos, no vivamos para eso, pero si podemos tener el televisor de una pantalla de 128 pulgadas, bueno, pues tengámosla, pero que no sea, ay, voy a vivir nada más para tener eso. No, vivamos para alcanzar la vida eterna. Las cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasan y se van. ¿Cuánto? Este es un, ¿qué? Creo que 10, no sé qué será, ¿verdad?
modelo. Pero ya creo que hay 12, y esto ya lo compré ya cuando ya estaba el 12 o no sé cuál, ¿verdad? Y dicen algunos que saben de esto, ¿verdad? Que solamente dura como 2 o 3 años y hay que desecharlo. ¿Por qué vivir para tener algo de eso? ¿No? Mejor vivir para que Cristo esté conmigo. Vivir para Cristo, que esté en mi corazón. Permaneced en la fe y te invitamos para que tú que no has obedecido al Señor, si crees en Jesucristo, si te arrepientes de tus pecados, si lo confiesas delante de los hombres, el Señor dijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10 y versículo 32, ¿verdad? Y todo el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero que Jesucristo me niegue cuando llegue aquel día. Y no creo que tú quieras que te niegue Jesucristo. Necesitas a Cristo en tu corazón. Cristo hizo todo por ti y por mí. Y lo que hizo Jesucristo satisfizo a Dios. Se pagó la deuda con su sacrificio, derramando su sangre. La predicación, la exposición de la palabra es la invitación. Dios te invita. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 10, 11 y versículo 29 y 30, 28, 29 y 30. Venid a mí, cantemos un himno, pero la invitación es de Dios, es el Evangelio, es la predicación de la palabra. Himno 123. En la cruz.